Bien, continuando con el estudio de la estabilidad de polarización en circuitos con transistores BJT, ¿no? Como una pequeña introducción, en videos anteriores habíamos visto que cómo se usaban los métodos de análisis en DC para polarizar circuitos con BJTs. En esos circuitos se suponía que los BJTs estaban en ON y en la región activa directa, y de ahí se comenzaba a analizar. Y siempre se buscaba obtener en dicho análisis la corriente de base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, voltaje base emisor, para llegar a lo que es el punto de operación o punto Q, ¿no? Buscábamos el punto de operación, o punto Q, o punto estable, o punto de reposo, como muchas veces también se le conoce. Sin embargo, en ese análisis no vimos cómo cambia el punto de operación con respecto a la temperatura, variación del parámetro beta, ¿no? El parámetro beta de los transistores bipolares puede variar o varía con la temperatura, y también varía entre transistor y transistor, ¿no? De la misma serie, aún estando a la misma temperatura. Tampoco vimos la variación de la tensión de alimentación del circuito y cómo impacta esa variación en el punto de operación. Tampoco vimos cómo cambia el punto de operación, ¿no? Cuando se presentan variaciones en la resistencia del circuito debido a sus tolerancias. Entonces vamos a continuar viendo hoy día la estabilidad de polarización, que de la manera más simple es la variación del punto Q o del punto de operación del transistor, ¿no? Debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, como temperatura, el parámetro beta, la tensión de alimentación, ¿no? Donde de la manera más simple diremos que si es que hay una menor variación del punto Q debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, el circuito presenta una mayor estabilidad de polarización. Asimismo, si hay una mayor variación del punto Q, el circuito presentará una menor estabilidad en la polarización. Ahora veremos cómo impactan los cambios de estos parámetros, ¿no?, en la corriente de colector en los circuitos que analizaremos a continuación, ¿no? Para este objetivo usaremos dos métodos. El primer método trata sobre el estudio del impacto de la temperatura en la corriente colector. Ese es el método que lo hemos usado en el video anterior, ¿no? Y después veremos el segundo método, que es el estudio de los factores de estabilidad. Y en este estudio observaremos cómo algunas topologías circuitales son más estables que otras frente a las variaciones ya mencionadas, ¿no? Continuando entonces con el método del impacto de la temperatura en la corriente colector, como ya hemos visto en el video anterior, hay tres parámetros básicos del BJT polarizado en la región activa directa que varían con la temperatura. Esta es la corriente de fuga, la tensión base emisor y el parámetro beta. Continuaremos en este video analizando el impacto de estos tres parámetros en la corriente de colector. Por ejemplo, vamos a ver dónde está ahora la corriente de fuga, cómo la podemos modelar. Aquí tenemos un transistor bipolar BJT NPN polarizado en la región activa directa, donde la juntura base emisor está directamente polarizada y la juntura colector base está inversamente polarizada. Entonces la corriente de fuga ICBO la podemos modelar de la siguiente forma, mediante una fuente de corriente entre los terminales del colector y la base. Por lo tanto, las corrientes en cada terminal ahora serán las mostradas. La corriente colector va a llegar hasta este nodo de acá, la corriente base va a llegar hasta este nodo de acá, y la corriente emisor, ¿no?, es la mostrada. Podemos entonces definir la corriente de base y la corriente de emisor en función de la corriente de colector y de la ICBO, ¿no?, como está aquí, ¿no?, mediante estas relaciones. De la misma forma, la corriente colector y la corriente emisor en función de la corriente de base y de la corriente de fuga pueden
pueden ser dadas mediante estas relaciones de acá, donde el beta prima que vemos aquí es el mostrado. Dependiendo del circuito a analizar, vamos a usar cualquiera de estas relaciones, ¿no? Como ya se va a ver a continuación. Muy aproximadamente la ICBO, la corriente de fuga a cualquier temperatura, es igual a ICBO a una temperatura de referencia. Esto es básicamente el dato que nos dan, ¿no? El ICBO a cualquier temperatura va a ser un dato que nos van a dar, puede ser por ejemplo 27 grados, ¿no? Por 2 elevado a la TX menos TREF sobre 5. Asimismo, la variación de la tensión base emisor está dada por esta relación de aquí, donde el K es menos 2.5 milivoltios por grado centígrado, ¿no? Y la variación de beta a cualquier temperatura está dada por esta relación de aquí. Para hallar la corriente de colector del circuito, supondremos que el BJT está encendido y en la región activa directa. A diferencia de los videos en donde mostré cómo se analizan los circuitos con BJT en DC, ¿no? Aquí no vamos a usar la aproximación en que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces, con este primer método solo se verá el impacto de la variación de la temperatura en el circuito. Bien, entonces son 10 problemas resueltos que se han dividido en 8 videos, ¿no? Al primer método le corresponden 6 problemas resueltos, 4 de los cuales han sido ya cubiertos en los videos 1 y 2. Hoy día veremos el video 3. Después, en el método 2, ¿no? Veremos 4 problemas resueltos, ¿no? Y cada problema resuelto tendrá un propio video. Para los videos del método 2 se usarán los mismos circuitos y algunos de los resultados obtenidos en los problemas resueltos por el método 1, ¿no? Que están en los videos 1 y 2, ¿no? Es decir, con el método 2 se analizarán los problemas vistos en los videos 1 y 2, pero desde el punto de vista de los factores de estabilidad. Bien, estas son las referencias que yo he usado, ¿no? Para resolver y mostrarles estos problemas. Bien, comencemos entonces con ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema del siguiente circuito, ¿no? Hallar la corriente de colector 1, la corriente de colector 2, ¿no? Del transistor 1 al transistor 2 a temperatura igual a 27 grados. Después hallar las corrientes de colector 1 y las corrientes de colector 2 a temperatura igual a 87 grados. Después hallar la variación de la corriente colector 1, la variación de la corriente colector 2, ¿no? Que se ha producido al variar la temperatura. Estos son los datos que nos dan. Bien, tan igual como en los problemas anteriores, ¿no? Siempre vamos a comenzar el análisis suponiendo que los dos transistores están encendidos y polarizados en la región activa directa. Bien, ahora este tipo de problemas ya lo hemos hecho, o sea, trabajarlos en DC ya lo hemos hecho. Abajo en la descripción de este video les dejo los links sobre cómo hemos trabajado para este problema de aquí. Ahora básicamente les doy un repaso muy rápido. Era, por ejemplo, tenemos este circuito y dos fuentes de alimentación. Entonces aplicamos un Thevenin acá y lo vamos a aplicar dos veces, es decir, vamos a trabajar con la superposición, es decir, en un primer momento vamos a trabajar con BCC en on y BEE en off. Como es una fuente de tensión, esto se cortocircuita y esta parte del circuito me quedará así, ¿no? R1, R2 y acá que estaba la fuente BEE, esto se va a cortocircuitar, ¿no? Acá estaba el BEE
Esto se cortocircuita, dado que va a estar en off, y vamos a hallar la tensión aquí. Pongámosle voltaje base 1 y esto va a ser VCC. Entonces, el circuito más o menos me va a quedar así, ¿no? Acá va a estar VCC, acá va a estar R1 y acá va a estar R2. Entonces calculamos mediante un divisor de tensión aquí, PB1, ¿no? Ahora, la segunda parte sería con VCC en off y VEE en on. Este VCC en off ya sabemos que significa cortocircuito. Entonces nuevamente el circuito que está así, esto viene así, acá está VCC, acá está R1, acá está VEE, acá está R2 y aquí pongamos B2, ¿no? El VCC en off se cortocircuita y trabajamos con el VEE. Entonces si redibujamos el circuito nos quedaría así. Entonces mediante un divisor de tensión calculamos el voltaje en la base 2. Ahora, por superposición calculamos el voltaje en la base total, que sería voltaje base 1 más voltaje base 2. Ahora, para hallar la resistencia de Thevenin, cortocircuitamos ambas fuentes y medimos la resistencia Thevenin a red muerta, ¿no? Cortocircuitamos esta, ¿no? La ponemos en off, ¿no? Ponemos en off ambas fuentes. Como este es tierra, punto tierra, entonces este par de resistencias están en paralelo. Entonces RBB o RB sería el paralelo de R1 con R2, ¿no? Entonces así hallaríamos, ¿no?, el circuito resultante, ¿no? El circuito resultante de todo esto de acá, ¿no? Todo esto quedaría así, ¿no? RB puede ser acá más menos o menos más voltaje en la base, ¿no? Y de acá vendría lo demás, ¿no? RC1, RE1 y todo lo demás, ¿no? Este tipo de problemas, como repito, ya lo hemos hecho, y abajo en la descripción de este video les dejo los links, ¿no?, cómo se trabajó en DC. Bien, entonces aquí aplicando superposición más Thevenin, vamos a obtener, por ejemplo, a mí me sale que el voltaje base o menos, me sale negativo, va a ser menos 11.54 voltios, y la resistencia Thevenin me sale 1.73K. Entonces el circuito me quedará algo así. Vamos a trabajar con todo literal, como siempre. Este es RE2, esto es 2, BCC, y acá está menos BEE, igual menos BEE. Acá está el RB. Como es negativa la fuente, entonces será así. Menos más B, B, B. Listo. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, tal como también muestro en los videos que les dejo en la descripción, podemos tomar esta malla de acá, la malla 1, ¿no?, y veamos que tenemos, ¿no?, más menos B, B
más menos resistencia de base por I de base del transistor 1 más menos voltaje base emisor 1 más menos, recuerden que por aquí viene la corriente de colector 1 y la corriente de emisor 1, ¿no? En los videos que les estoy dejando en la descripción, ¿no?, de este video, hacemos o aproximamos que la I de emisor es aproximadamente I de colector, pero tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores, aquí para este tipo de análisis que hacemos, ¿no?, ver cómo varía la corriente colectora en función de la temperatura, no hacemos eso, no aproximamos la corriente de emisor con la corriente colector. Entonces aquí seguimos menos más menos RE1 por I de emisor 1. Esto ya sabemos que es así, ¿no? Menos más BEE. Entonces vamos a continuar usando la estrategia que hemos venido haciendo en los videos anteriores, ¿no?, del análisis de circuitos con temperatura, que todo lo vamos a expresar en función de la corriente de colector, ¿no? Tanto la I de base como la I de emisor vamos a colocarlo como una función de la corriente de colector 1 y de la ICBO1 también, ¿no? Bien, ahora esto ya lo tenemos aquí. Vamos a usar tanto I de base como I de emisor en función de la corriente de colector y de la ICBO, ¿no?, donde el beta prima es beta más 1. Bien, entonces con I de base 1 en este caso, ¿no?, este de acá, IC1 sobre beta menos beta prima sobre beta ICBO, y la I de emisor beta prima sobre beta IC menos ICBO. Y todo esto, a esta ecuación le vamos a poner, me olvidé, 1. Todo esto lo reemplazamos en 1 y obtendremos lo siguiente: menos BB menos RB por I de base 1, que sería IC1 sobre beta menos beta prima sobre beta ICBO. ¿Sí? Vamos a suponer que las ICBO sean iguales, ¿no? Aquí debió ser ICB1 y ICB1, ¿no?, pero vamos a suponer que las ICBOs de los dos transistores son iguales. ICBO menos voltaje base emisor 1 menos RE1 por IE, beta prima sobre beta IC menos ICBO más BEE igual a 0. De acá vamos a despejar la corriente de colector, y después de hacer un arreglo algebraico vamos a obtener la siguiente expresión: BEE menos más B prima sobre beta RB más RE1 por ICBO. Entonces esto es RB sobre beta más beta prima sobre beta RE1, ecuación 2. Miren lo que yo he puesto acá. Este es BB positivo, ¿ya? Y este es
BB negativo. Si yo quiero el positivo, simplemente es multiplicar por menos acá, por menos acá. Bien. Entonces ya llegamos a la expresión de la corriente de colector que está en función del ICBO, ¿no? Aquí los parámetros que cambian con respecto a la temperatura es el beta, el voltaje base emisor y la ICBO, tal como lo hemos visto en los otros en los videos anteriores. Ahora vamos a trabajar con la corriente de colector 2 y para ello hay que recordar que por aquí viene la corriente de colector 2, por aquí viene la corriente de emisor 2 y por acá viene la corriente de base 2. Entonces, para hallar la corriente de colector en función de el ICBO, del voltaje base emisor y de todo lo demás, hacemos esta malla de acá, la malla 2. Entonces trabajemos con esa malla 2. Partamos de acá, esto, acá está el VCC, entonces menos más VCC más menos, ¿no? Más menos RC1 por, observen que las corrientes que pasan por aquí, por esta resistencia, son la corriente de base 2 y la corriente de colector 1, es decir, la corriente que viene por acá por esta resistencia se bifurca en la corriente de base 2 y en la corriente de colector 1. Entonces corriente de colector 1 más corriente de base 2. Seguimos más menos voltaje base emisor 2 más menos RE2 por I de emisor 2 y este de acá, que es lo mismo que este, menos más BEE igual a 0. Entonces a esto le llamamos expresión 3. De la misma forma como lo hemos hecho anteriormente, esta IC1 ya la conocemos, ¿no? Viene de acá. Ahora esta corriente de base 2 y la corriente de emisor 2 lo vamos a poner en función de la corriente de colector 2 con su respectivo ICBO2. Son las mismas expresiones de acá, simplemente es cambiarle el número. Lo vamos a poner de todas maneras, ¿no? IB en función de I de colector, IE, este es IE1 en función del I de colector 1, ¿no? Igual acá, ¿no? Con I de base 2 igual a I de colector 2 sobre beta menos beta prima sobre beta ICBO2 y el otro es IE2 beta prima sobre beta IC2 menos ICBO2. Y lo vamos a asumir igual, ¿no? Que el ICBO1. Y esto lo reemplazamos en 3. Nos quedaría, a ver, esto más esto. Ya, y nos quedaría esto. Vamos a separar los voltajes. Acá sería menos RC1 y C1 menos RC1 por I de base 2. Acá sería beta prima sobre beta y le ponemos ICBO simplemente. ¿Ya? Asumimos que ICBO1 y ICB2 son iguales. Ya tenemos esto ya lo separamos acá, menos RE2 menos RE2, sí, menos RE2 por IE2
ICBO, y esto sería igual a 0. Bien, entonces noten como este término ya es conocido, este ya es conocido, este ya es conocido, este ya es conocido. Vamos a despejar entonces el IC2. Entonces, trabajando en eso, tendremos lo siguiente. IC2, tendremos BCC más PEE menos voltaje base emisor 2, ¿no? El transistor 2 menos RC1 IC1 más beta prima sobre beta por RC, en este caso RC1 más R2 y CBO, todo esto sobre RC1 sobre beta más beta prima sobre beta RE2, y esto es la expresión 4. Bien, con esto entonces ya tenemos tanto la corriente de colector 1 y la corriente de colector 2 expresadas en función de aquello que va a variar con la temperatura. Entonces ahora sí vamos a trabajar a T igual 27 grados. Bien, ¿qué cosa tenemos a 27 grados? Tenemos que el beta es 120, voltaje base emisor 0.7, beta es igual a 120, voltaje base emisor es 0.7, el ICBO es 10 nano, entonces 10 nanoamperes. Todo esto lo reemplazamos en, y lo otro, ¿no? Los valores de la resistencia los reemplazamos en 2. Todo esto y lo otro lo reemplazamos en 2, ¿no? Lo otro me refiero a los valores de resistencia y todo eso. Ya, 2 es eso. Entonces hice 1 a 27 grados. A ver, tenemos BEE. Sí, BEE, que sería 20 voltios. Ojo, menos BEE es menos 20. Entonces BEE o más BEE sería menos por menos más 20 voltios. 20 voltios menos BBB más voltaje base emisor. BBB es 11.54 porque menos BEE es menos 11.54, por lo tanto más BBB sería menos por menos más 11.54 más 0.7. Más beta prima, el beta vale 120, beta prima es beta más 1, entonces 121 sobre 120 por la suma de estas resistencias de acá. 121 más 121 sobre 120 por las resistencias de acá. RB 1.73 más RE1 1.8, 1.73 más 1.8 por el ICBO, que es 10 nano. Entonces acá tendremos 1.73K más 1.8K por 10 nano. Todo esto sobre RB 1.73
más 121 sobre 120 por 1.8K. Acá sería 1.73K sobre 120 más 121 120 por 1.8K. Y esto es aproximadamente 4.24 miliamperes. Bien, lo mismo hacemos con la corriente de colector 2 a 27 grados. Esto en 2 y 4 sería, ¿no? BCC es 20 más BEE. Recuerden, menos BEE menos 20 más BEE sería menos por menos más, sería más 20. Entonces BCC acá sería 20 más 20 menos 0.7 menos RC1. RC1 es 2.7K por IC1 por 4.24 más beta prima sobre beta, o sea, beta prima es beta más 1, 121 sobre 120 por RC1 que es 2.7K 2.7K más RE2 1.8K por 10 nano. Acá RE2, perdón, RE2. RE2 es 1.5, perdón. RE2 es 1.5, la disculpa del caso. 1.5. Acá es RC1 2.73K sobre beta más beta prima, que es beta más 1, sería 121 sobre 120 por RE2 1.5K. Ya, esto a mí me sale aproximadamente 18.145 miliamperes. Bien, entonces esas serían los resultados a 27 grados. Ya está. Ahora vamos a trabajar a la parte B, temperatura igual 87 grados, si no me equivoco, a 87 grados. Bien, entonces vamos a ver cómo son las variaciones, ¿no? Tomemos primero la ICBO a 87 grados, que es igual a la ICBO. Tendremos que usar estas fórmulas de acá, ¿no? El ICBO, para que vean cómo varía con la temperatura, a la temperatura que nos da, a la temperatura de referencia, que en este caso nos han dado, ¿no?, a 27 grados, ¿no?, esos datos. Por lo tanto, esto es, vamos a ponerlo por acá, y se veo a temperatura de referencia en grados centígrados por 2 Tx menos Tref en grados centígrados sobre 5, ¿no?, la fórmula aproximada, donde temperatura de referencia aquí es 27 grados, todo esto de acá es 10 nano, Tx es 87 grados y esto es 27 grados. Entonces, si es que nosotros trabajamos esto, a mí me sale aproximadamente 41 microamperes. Ahora, voltaje base emisor a 87 grados, ¿no?, es igual a voltaje base emisor
temperatura de referencia más K veces Tx menos T ref. Bien. Esto de acá es lo que nosotros tenemos a temperatura de referencia 27 grados. Esto es 0.7. Voltaje base emisor es 0.7. El K es menos 2.5 milivoltios por grado centígrado. Entonces Tx es 87 grados. Trf es 27. El K es menos 2.5 mili. Y todo esto de acá es 0.7. Entonces a la hora de trabajarlo, a mí me sale 0.55 voltios. Y el último parámetro que me falta ver de cómo varía con la temperatura es el beta a 87 grados. Esto es beta a la temperatura de referencia que nos están dando, 273.15 más Tx grados centígrados, 273.15 más Tref, todo esto elevado a la 1.5. Bien, teniendo esto, temperatura de referencia ya saben que es 27 grados. 27 grados, este Tx es 87, el beta a la temperatura de 27 grados es 120. Esto de acá es 120. Tref es 27. Acá no me alcanza. Tx es 87. Bien, entonces si ustedes operan, por ejemplo, a mí me sale 157.72. Bien, entonces con todo esto ya podemos trabajar todo esto y los valores de las resistencias y todo lo demás ya podemos trabajarlo en 2 y 4, ¿no? Entonces hice 1 a 87 grados sería igual a lo siguiente. Aquí va a cambiar los valores de acá, este también va a cambiar, los valores de beta cambian. Entonces a 87 grados tendríamos 20 menos 11.54 más 0.55 más 100 beta prima, no 100, acá sería 157.72 más 1, 158.72 sobre 157.72 por RC1 más RC1 más RE1, que sería 1.73K más 1.8K de 1.8K por ICBO, ¿no? A 87 grados 41 microamperes. Todo esto sobre estos 1.73K sobre beta 157.72 más beta prima sobre beta, o sea, esto 158.72 sobre 157.72 por RE1 y RE1 es 1.8. Ya, si ustedes trabajan con esta expresión, a mí me sale 4.42 miliamperes. Bien, lo mismo hacemos para la corriente de colector 2 a 87 grados. La corriente de colector 2 está aquí. Acá varía con la temperatura. Esta corriente es la que acabamos de hallar, 4.42, porque estamos evaluando 87 grados. ¿Qué otra cosa más? El beta varía, también el ICBO varía, beta varía. Entonces hice corriente colector 87 grados sería
20 más 20 menos 0.55, que es el voltaje de base emisor, menos RC1, que es 2.7K por IC1, esta de acá, porque estamos evaluando 87 grados. 4.42 mili más beta prima sobre beta. Beta es 157.78, entonces beta prima es 158.72 sobre 157.72 por RB más, perdón, esto no es esta de acá, RC1 2.7K más RE2, que es 1.5K, entonces acá tendremos 2.7K más 1.5K por el ICBO, que es 41 micro sobre RC1 2.7K sobre beta 157.72 más beta prima sobre beta 158.72 sobre 157.72 por R2 1.5K. Si esto lo trabajamos, a mí me sale 18.138 miliamperes. Listo. Ahora ya procedo a hallar los deltas de corriente, ¿no? Vamos, ya tenemos las corrientes, ahora vamos a hallar los deltas. Delta IC1, que sería la variación de corriente IC1, que sería la corriente de colector 1 a 87 grados menos corriente de colector 1 a 27 grados. Esto sería 4.42 mili menos 4.24 mili. A mí me sale 180 microamperes. Entonces la variación que existe entre estas dos, la variación de la corriente, ¿no?, entre estas dos temperaturas es de 180 microamperes. Ahora la variación de la corriente 2, noten cómo aquí la corriente de colector 1 es mayor a 87 grados, es mayor que la corriente de colector 1 a 27 grados, ¿no? Ahora esto sería corriente colector 2 a 87 grados menos corriente colector 2 a 27 grados. Esto sería 18.138 mili menos 18.145 mili. A mí aquí me da menos 7 microamperes. Este negativo de acá se debe a que esta corriente, en lugar de aumentar, ha disminuido, ¿no? Ha disminuido con respecto a la temperatura, ¿no? Aún no se ha aumentado la temperatura, la corriente ha disminuido debido a su propia configuración, ¿no? Ha disminuido un poco con respecto a la corriente, a esa misma corriente, pero a 27 grados, ¿no? Debido a eso, diferente de la corriente colector 1, ¿no? La corriente colector 1 aumentamos la temperatura y la corriente ha aumentado. En cambio, para la corriente colector 2 aumentamos la temperatura, la corriente ha disminuido un poquito, ¿no? Debido a eso nos sale aquí negativo. Bien, eso sería entonces este problema.